¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Bueno, el tema que quiero compartir hoy con ustedes en este devocional de gloria en gloria, siendo fiel pues a lo que les he dicho tantas veces, que son mis temas favoritos, sobre la familia. Y quiero hablar del tema barre tu casa. Ese es el tema para hoy. Si quiere, póngalo ahí, usted que es tan activo, que siempre está en sintonía y que le encanta participar del devocional, póngalo ahí, barre tu casa, tema para hoy. El propósito de este tema es animarlos a que sigamos luchando por nuestras familias, a que no desistamos, a que no perdamos la esperanza con respecto a nuestros hijos, sin importar dónde estén, cómo estén y en qué condiciones estén. En caso de aquellas familias que están pasando momentos tan malos con sus hijos, tan difíciles, que, bueno, siempre suelo decir, hijos en las drogas, en las cárceles, en rebeldías, en ciertas prácticas que la Biblia llama abominación al Señor, prácticas aberrantes. Bueno, son muchas las problemáticas que se presentan en el seno de muchas familias. Son demasiadas. Son una cantidad impresionante. Entonces, cada uno, cada padre, cada madre sabe por qué está pasando, qué está enfrentando. Y se puede aplicar la palabra de Dios de acuerdo a la necesidad. Recordemos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura era inspirada por Dios y que tenía utilidad. ¿Qué utilidad tiene la palabra? Que era útil para instruir en justicia, para redarguir, para enseñar y para corregir. Vea la utilidad de la palabra de Dios. Redarguir es revertir el argumento, convencer a una persona de su erróneo estado con el argumento de la palabra de Dios. Enseñar es mostrar el camino, dar a conocer, decir cómo. Corregir, bueno, viene de corrección, de corregir a una persona de su mal camino, demostrarle por la Biblia lo mal que está y corregirlo, y de instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese es el propósito. Y de acuerdo a la situación de cada familia y cada situación, la palabra de Dios es útil. Tiene esa versatilidad que se aplica sin importar la situación. Ella es medicina para el alma. Dice una nota que las mujeres de esta región recibían 10 monedas de plata como regalo matrimonial. Tenían dentro de esas costumbres. Oiga, era un regalo matrimonial. De modo que el valor de dichas monedas el valor era más sentimental que monetario. Bueno, cada país del mundo tiene su propia moneda. Aquí en Colombia es el peso colombiano, porque pues hay peso mexicano también. Aquí se habla de peso colombiano. Y bueno, están las denominaciones, ¿no? Las monedas de 1000,
Por ahí salió una edición especial hace algunos meses, pero era como que solo eso, una edición especial. Pero estas monedas, el valor no era tanto, por ejemplo, usando ahora, que fueran 10 monedas de 10.000 que equivalen a 100.000 pesos. Ahí no radicaba el valor de las monedas, sino que el valor era sentimental, era incluso mucho más profundo, más enorme. De hecho, se dice que en ese caso, pues, no se podía comparar con valor monetario, que era un regalo muy especial de una persona muy especial y a causa de un momento, de una situación demasiado especial. Al punto que esas monedas eran consideradas más valiosas que las otras monedas, aunque igual tuvieran cierta denominación, pero eran más valiosas. De manera que perder una moneda como esa les producía mucho desespero, mucha angustia, mucho dolor, mucho luto, una pérdida enorme. Por eso vemos a la mujer en un accionar en torno específico a esa bendita moneda. Dice el Señor que se le pierde una moneda, pero mire todo lo que hace esta señora para encontrar esa bendita moneda y luego cómo reacciona al encontrarla. La vuelve motivo incluso de testimonio. Mire el valor tan tremendo. Pero hay algo interesante, hay algo muy bonito aquí que nos da una enseñanza muy linda. Que esta mujer no perdió su moneda en la calle, tampoco en la escuela recogiendo al hijo. No la perdió en el colegio recogiendo al adolescente. Tampoco la perdió en la universidad recogiendo allá, acompañando al muchacho más grande. Ni mucho menos en el trabajo hoy, aplicado a hoy pues que las mujeres también ya tienen sus propias profesiones. No, no perdió esta moneda en ninguno de esos escenarios. Ella perdió esta moneda en su propia casa. Y es precisamente lo que ha pasado, está pasando y seguirá pasando con muchos padres. No podemos decir que todos, y gracias a Dios, no. Ojalá la cuantía fuera minoritaria, pero sí muchísimos padres han perdido lo más valioso, que es la familia, y la han perdido dentro de sus propias casas. Muchos padres perdieron a sus hijos dentro de la casa, perdieron su hogar dentro de la casa. Y pueden haber muchas razones para perder los hijos dentro de la propia casa. Algunos ítems que tienen algunos es que podemos llegar a perder los hijos dentro de la propia casa cuando fallamos en la educación, cuando fallamos en la enseñanza, cuando fallamos en la disciplina, en los principios, en la enseñanza de principios, más disciplina, más corrección en el momento necesario. Y que ha llegado a pasar que muchos se ha fallado en ese caso. Otros también se habla del mal ejemplo. Es algo que suelo decir reiterativamente, muchas veces lo he dicho, que la enseñanza tiene que ir acompañada del ejemplo, que la autoridad, que la mejor enseñanza es el ejemplo, que el ejemplo da autoridad, ¿sí? Da autoridad.
No importa lo poderosa o lo profunda o lo bien disertada de la enseñanza, si no va acompañada de ejemplo, no va a haber autoridad. Con mi esposa hemos tenido experiencias bonitas en relación a los hijos. Por ejemplo, cuando se nos casó la hija, a los 19 años, una de las hijas, bueno, yo le dije, pero hay que hacer el cursillo matrimonial. Le dije a ella, porque es algo que en nosotros se da, un cursillo, una preparación, unas advertencias, unas enseñanzas. Y me decía la hija, me decía, papá, pero qué más enseñanza que lo que hemos visto con su relación con mamá toda esta vida. Que para nosotros esa es la más grande enseñanza, el ejemplo que ustedes nos han dado como esposos y como padres, sin ser perfectos, porque solo es Cristo es perfecto, pero en la medida de lo posible, dar buen ejemplo, dar buena enseñanza. Bueno, ahora tenemos la menor de 20 años que también está en este proyecto de casarse y dijimos lo mismo y la respuesta ha sido la misma. Pero es que, papá, toda la vida, la crianza, cómo usted trata a mi mamá, cómo mi mamá lo trata a usted, cómo esas preferencias entre ustedes, que la preferida en la casa suya es mamá, el preferido eres tú, pues ya qué más enseñanza. Entonces, algunos consideran que por el mal ejemplo podemos llegar a perder los hijos, aunque les hayamos enseñado. Por eso es tan importante, uno entiende a los hermanos, a las ancianas y especialmente a las abuelas, ¿no? Que casi siempre que se presentan hijos de no cristianos, suelen hacerlo los abuelos, especialmente las abuelas. Bueno, uno respeta eso, pero hermanas, usted va y presenta a un nieto, porque para algunos esto es como un amuleto de la buena suerte, pareciera, ¿no? Uno interpreta así en el trato que se le da a esta ceremonia. Porque es que no se trata solo de presentarlo. La abuela va y presenta al nieto, a la nietecita, y terminado el culto, la dominical va y se lo entrega a un papá borracho, a un papá vicioso, a una mamá bien, de pronto bien complicadita, de pronto bien desordenada en su vida, que le va a dar mal ejemplo. Y usted cree que con presentarlo al altar, pues que ya lo aseguró y lo salvó. Comenzando que eso ni siquiera es para salvación, era para bendición, pero no es para salvación. Pero bueno, uno entiende, ¿no? Uno entiende los abuelos, pero a lo que quiero llegar es, no se trata solo de presentarlo. La palabra de Dios da unos estándares, unas directrices. Presentabas a esos niños para que Dios los bendijera, para que Dios pusiera su nombre sobre ellos, su misericordia, su gracia. ¿Sí? Fulano de tal, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor ponga en ti paz. Pero no quedaba todo ahí. Por ejemplo, hay textos donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos todos los días de tu vida. Pero un niño criado en un hogar donde no hay temor de Dios, pero sí una rume de costumbres insanas, costumbres malas, donde va a haber mal ejemplo, pues ¿cómo le van a enseñar la palabra de Dios? Estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos todos los días de tu vida. Cuando fueres por el camino, al acostarte, al levantarte, en la mesa, la pondrás en las puertas. Pero pues uno entiende, ¿no? Uno entiende y no se pelea sobre eso, pero no sé si me esté haciendo entender. O sea,
No se trata solo de enseñar. La enseñanza debe de ir acompañada del ejemplo. Y en este caso específico, ¿qué ejemplo va a recibir una criaturita de esa de padres donde no hay temor de Dios, donde hay vicios, donde hay palabras vulgares, donde hay música que no agrada a Dios? Otros dicen que porque no les advertimos de los peligros fuera de ella. Es importante preparar a nuestros hijos para los peligros que hay fuera de casa, entre ellos las malas compañías. Ya en otras ocasiones les he hablado de preparar a sus hijos contra las malas compañías. Que una mala compañía se nos puede tirar 8 o 10 años de educación, porque es tan nociva, tiene un poder tan nocivo, que una mala compañía puede corromper las buenas costumbres. No todos los pelados que están en vicios, en cárceles, ha sido por falta de enseñanza. Muchos vienen de buenas enseñanzas, pero eligieron mal sus compañías y vino el desastre. También porque nos faltó inteligencia para desarrollar con ellos una relación de confianza. La confianza entre padres e hijos es determinante. Ganarnos la confianza de los hijos. Cuando uno se gana la confianza de los hijos, aprenderán a contarle lo bueno, pero también lo malo. Pero si cuando nos cuenten lo malo, entonces los levantamos con una garrotera, juguete y alegar todo el día, ya perdió, ya. Ese muchacho jamás volverá a contarle algo malo. Se irá a sus amigos que posiblemente los van a aconsejar mal, les van a colitar esas cosas malas, se las van a patrocinar, las van a estimular y le van a abonar a ese árbol de maldición que va a nacer de ahí. Alguien pudiera decir, entonces tengo que alcahuetearle a mi hijo y permitirle que haga lo malo. No, desde luego que no. Pero cuando nuestros hijos nos han contado cosas malas, les hemos llamado la atención acompañados de la palabra de Dios, con instrucción, y les hemos advertido que posiblemente o que eso que hicieron mal va a traer consecuencias, pero no podemos perder la confianza. Al menos nosotros nunca nos dimos ese lujo, si alguien le pudiera llamar lujo. No, cuando nos contaban cosas malas, no se las celebrábamos. No se le celebra, no se le acolita, no se le estimula a seguir, no. Se le muestra por la palabra que eso estuvo mal, que va a traer consecuencias, pero que ahí estaremos para ayudarlos en esa situación. Entonces, lo bueno del relato bíblico de la señora que perdió la moneda es que la mujer no se quedó pasiva, inerte, sino que actuó, puso toda su voluntad y concentración en torno a esa moneda perdida. Qué bueno aprender de ella y aplicarlo en nuestras propias casas, hermanos. Qué bueno. Aprendamos de esas personas. Nos dan enseñanzas muy hermosas. En la Biblia encontramos muchas historias positivas y muchas negativas. Ambas nos dan enseñanza. En cierta ocasión les hablaba de todo lo que vivió David, lo negativo. Pero de eso negativo podemos sacar enseñanzas para no repetir la historia. Vea, esta mujer hizo 4 cosas. Por favor, aprendamos de estas 4 cosas si hemos perdido lo más valioso dentro de nuestra propia casa. 4 cosas que hizo esta señora y que nos van a ayudar a nosotros también a encontrar eso tan valioso como la familia en caso que hayamos perdido ese tesoro dentro de la casa. Número 1, lo primero que hizo la mujer cuando perdió su moneda fue encender la lámpara.
La lámpara es símbolo de la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A propósito, si prendió la lámpara es porque se dio cuenta que había perdido la moneda precisamente de noche. O sea, fue de noche que ella se dio cuenta que había perdido la moneda. Cuando hablamos de noche, hablamos de tarde. Ya está tarde el día. Algunos pueden considerar que es demasiado tarde. En la noche de su familia, en el día de su familia ya está de noche, ya está tarde. Y algunos habrán podido decir, no, ya por mi hijo no hay nada que hacer, ya no hay nada, ya perdí a mi muchacho, ya está en las drogas, ya está en los vicios, está en cosas aberrantes, no hay nada, no. Esta mujer prendió la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Acudamos a la palabra, que ahí tenemos muchísimos consejos de cómo actuar respecto a nuestra familia. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y porque toda la escritura es inspirada por Dios, ya se lo recité ahora rato. Entonces, encendamos la lámpara. Volvamos a la palabra. En ella hay instrucción, en ella hay guía, en ella hay luz para nuestro entendimiento. Salmo 19, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El que convierte el alma no son nuestros regaños, no es la chancleta, no es la correa, no es las palabras toscas, no es los insultos en esas casas donde hay crianza acompañada de insulto. Lo que convierte el alma es la palabra. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, hace sabio a la persona más indocta, más sencilla, que hasta de pronto se acompleje y diga, no, yo no sé cómo tratar este caso. La palabra le da sabiduría. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón por el resultado, por el fruto, por las cosas que suceden cuando volvemos a la palabra. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Del entendimiento revela cosas. El Señor a los padres nos revela cosas. El Señor a los padres nos muestra cosas. Y a veces los hijos resultan llevándolo a otro extremo. Es muy coloquial en Colombia, no sé en otras regiones, pero uno escucha tantos hijos de hermanos diciendo, uy, mi mamá parece bruja. Mi papá parece brujo. Eso le dicen a uno algo y uno no hace caso y tómelo, llévelo, mijo. Yo no sé por qué los pelados se van al extremo de lo espiritual a usar esa ilustración, pero uno entiende lo que quieren decir. Pero no es brujería, es revelación. Dios a uno le revela cosas que los pelados están haciendo ocultas. Pero también Dios le revela a uno con respecto a los hijos cosas del futuro, lo que le puede pasar por esto, por aquello y por lo otro. Entonces, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, en este caso del entendimiento. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Escuche, en guardarlos hay grande galardón. Entonces, lo primero que hizo esta señora fue encender la lámpara, que es símbolo de la palabra de Dios. Número 2, lo segundo que hizo la mujer que perdió la moneda dentro de su propia casa y que ahora ha prendido la lámpara, lo segundo fue barrer la casa. Barrer la casa. Casa en la Biblia significa familia, también casa de 4 paredes, pero también familia, también descendencia, prole, linaje.
Esto de barrer la casa nos habla de limpieza. Otro término pudiera ser limpiar la casa, pero desde luego barrer la casa queda más propio. Pero nos habla de limpieza. Hay que limpiar la casa. Hay tesoros que se han perdido dentro de la casa que hay que encontrar. Y hay cosas que se han metido a nuestra casa que hay que sacar porque no nos sirven para nada. Mire bien, cosas que hay que encontrar, pero se han perdido. Ahora bien, vea esto tan hermoso. Si prendió la lámpara es porque estaba de noche. Si barrió la casa para limpiarla es porque estaba sucia. Casas donde hay tanto mugre que se pierden cosas. Y toca, la única manera de encontrarlas es barriendo la casa. Ahora día se me perdió un pincito que sostiene estos prendedores y yo no lo pude encontrar. Entonces yo le dije a mi hermana, fue donde mi hermana, hermanita, le encargo, cuando barra la casa, si ve tal cosita que me la guarde, que sí, porque barriendo se encuentran cosas que hay perdidas. Pero también barriendo determinamos que hay que botar cosas que ya no sirven, que estorban, que dan mala imagen. Mi esposa es experta en eso, en sacar cosas. Si esto no sirve, que no estorbe. Oiga, filosofía. Lo que no sirve, que no estorbe. Y entonces, si limpió la casa, si barrió la casa porque estaba desordenadita la casa, lo hace para encontrar lo que se ha perdido y de paso para sacar lo que ya no sirve, que estorba. Entonces, saquemos de nuestra casa llamada familia basuras de la casa, en este caso de la familia, las injusticias, las rencillas, las enemistades, los rencores, la intolerancia, la violencia intrafamiliar, las preferencias. Ay, Jesucristo. Las preferencias y las injusticias van muy de la mano. Porque muchas veces tratamos a los hijos con injusticia y también con preferencia. Yo siempre lo he dicho, siempre, y lo repetiré hasta donde Dios me dé vida. No nos metan a todos los padres en el cuento de que todos los padres tienen hijos preferidos. Porque es que hay gente que le encanta hablar en términos generales y en absolutos. Uno suele escuchar padres diciendo, no, es que todo padre tiene hijos favoritos. Vea, por favor, no nos metan ahí. Nosotros decidimos con mi esposa que jamás íbamos a hacer algo así. Porque por la Biblia entendemos lo grave que es eso. La Biblia enseña todo, hermanos. Jacob con el hijo José. Usted estudia esa historia y la Biblia es clara en decir que el odio tan perverso que a José le tenían sus hermanos, un odio hasta quererlo desvivir, un odio que al decidir no desvivirlo lo vendieron como esclavo. Hermanos, eso era peor. La esclavitud era peor que la misma, que desvivir a una persona. Pero la Biblia lo dice categóricamente, que porque Jacob amaba más a José que a los demás, que porque había nacido en su vejez, que porque era el niño de la casa. En otras familias el preferido es el primero, con el cuento de que es el primogénito. En otras familias la preferida es la muchacha porque es hija única en medio de 5 y 6 varones. Y en otras familias es el muchacho porque es hijo único en medio de varias chicas. Hermanos, esa túnica que estaba haciendo Jacob, si nos vamos a lo que es la costumbre de Israel,
no debía ser para José, debía ser para, bueno, el primero creo que Rubén. Bueno, saquemos aquí todos los argumentos. Rubén perdió la primogenitura por esto, por lo otro. Luego Simeón y Leví perdieron la primogenitura por esto y por otro. Luego el cuarto hijo, que es Judá, a él se le heredó la primogenitura. Listo, saquemos los argumentos. Están en la Biblia, son teológicos, pero aquí no estamos hablando de esa clase de teología. Estoy hablando de la familia. No estoy entrando en detalles teológicos porque, claro, cuando vamos a los detalles teológicos, eso tiene eso es hermoso también enseñar eso, desde luego. Pero mirándolo en el enfoque familiar, el culpable del odio tan tremendo que tenían los hermanos contra José fue su propio padre. Y pues en ese tiempo las mujeres casi que no podían ni opinar. De pronto ella no estuvo de acuerdo, pero ¿qué podía hacer? Hermanos, con mi esposa decidimos jamás vamos a hacer eso. Porque no es justo, mire, injusticias, preferencias. No es injusto que cuando un hijo cumple años le hagamos tremenda fiesta o le demos tremendos regalos, pero luego cumple años el otro y se note la diferencia. Hermanos, no es injusto. No es injusto que el mayor siempre estrene y estrene porque el cuento que es el mayor, pero luego los que siguen después del mayor tengan que heredar la ropa vieja del mayor y a lo último el menor se pone unos pantalones ya casi que raídos. No es justo. No, que es que él es el mayor y que no, los muchachos no juzgan así. Nuestra filosofía es si hay para uno, hay para los tres. Si no hay para los tres, no hay para ninguno. Y ahora que tenemos nietos, igual. No hay preferencias con los nietos, que es que este es el nieto primogénito o que este es el nieto, el ñaño, el más pequeñito. Nada. Si hay para los dos, bien, y si no, no hay para ninguno. Porque los pelados, a ellos se les afecta su parte emocional. Ellos no juzgan como juzgamos nosotros. Uno lee cuando Jacob bendice a los hijos de José, a Manasés y al otro pelado. Uno ve como José le pone los hijos en el orden de primogenitura. Le pone al lado derecho el primogénito. Le pone al lado izquierdo el menor. Y uno ve como Jacob cruza los brazos y la mano derecha la pone sobre la cabeza del menor. Y así la otra. José no le gustó, a José le desagradó. José no estuvo de acuerdo. Vuelvo y le digo, esto tiene una connotación teológica muy profunda y muy hermosa. José, que ya sabía las consecuencias, porque José sufrió en carne propia el odio de sus hermanos por la preferencia de su papá, ahora ve que su papá también está haciendo lo mismo con los nietos. Vuelvo, perdóneme ser tan cansón con lo mismo. Teológicamente esto es hermoso, pero hoy estoy centrado en familia. En el ámbito familiar, eso va a traer problemas graves entre hermanos. Porque usted cree que, dígame cómo quedó el mayorcito, que ya era un adolescente. Saber que su abuelo le dio la bendición principal al otro nieto, al menor, y a él cruzó los brazos, eso quedan sus cositas. Hay que ser más sabio. Entonces yo le digo a los padres, no nos metan en ese cuento que todos tenemos preferidos. Cuando los padres que hablan así, ya ellos mismos se están delatando que tienen sus preferidos. Yo les digo con mucho cariño, si usted tiene hijos preferidos, al menos tenga la sabiduría que no se note. Al menos, por favor, por amor a esos hijos, por prevenirlos de las situaciones tan graves en que usted lo va a meter, al menos sea sabio y que no se note, que no se den cuenta. Porque le garantizo que cuando ellos noten que usted tiene preferidos, la primera reacción de los hermanos contra el preferido es rabia. Pero esa rabia echa raíces, esa rabia vuelve a raíz de amargura, ese rencor, ese enojo. Y mire todas las cosas que suceden. Entonces barramos de la casa las injusticias, saquemos de la casa
Las rencillas, porque las injusticias generan rencillas entre hermanos. Las rencillas pues son enemistades, una rencilla y los pelados se agarran a los traques, hermanos, y pasan de hermanos a ser enemigos, enemistades, enemigos. Eso echa rencor, eso se vuelve un rencor, ese rencor, eso es un odio, echa raíz de amargura. Se vuelven intolerantes, cualquier cosita. Usted los invita a una fiesta a ellos y la mínima cosita terminan peleando. Hermanos, y siempre que haya una reunión familiar, entre ellos rapidito están peleando porque hay una cosita que han guardado muchos años, la mayoría de veces por culpa de los papás, de las preferencias. Y entonces donde hay intolerancia, inevitablemente habrá violencia intrafamiliar, violencia entre hermanos. Las preferencias, saquémoslas fuera, que lo que hacen es alejar a nuestros hijos de nosotros mismos, entre ellos mismos, y perderse en nuestras propias casas y en su propio universo, como las redes sociales, encerrándose en un cuarto todo el día y no salen sino para tomar alimentos, y ni siquiera con los padres, sino en otros horarios. Eso es tener los hijos perdidos en la propia casa. Eso no se puede permitir. Aquí en la casa, cuando se sirve el almuerzo, se llama a la hija que queda en casa y vamos a almorzar juntos. A menos por una situación especial. Pero eso que un muchacho le sirve la comida, va al comedor, coge el plato de él, coge el vaso con el jugo y ahí se encierra allá. Y los padres permiten eso. No, perdóneme, papá, pero eso no se puede permitir. No se debe permitir. Eso está muy mal. La hora de los alimentos es una hora especial, es una hora familiar, eso es una hora de integración familiar, es un momento oportuno para charlar, para dialogar, para compartir los alimentos, para dar gracias a Dios por los alimentos. Y viene el pelado adolescente y toma el plato y ahí se encierra. Y los papás lo dejan. No, perdóneme, papá, pero no. Mejor no digo nada para que no suene feo. Pero eso no se hace. Entonces, eso es tener los hijos perdidos en la propia casa, en un cuarto todo el día, hermano, para un chimbilá, para un murciélago encerrados, todo el día encerrados. No, toca sacarlos de allá un rato. Sobre todo en los alimentos. Hijos sin relación con los padres, como unos completos extraños, viviendo juntos pero no revueltos. Comparten la misma casa, los mismos alimentos, el mismo comedor, todo de la casa, hasta el televisor de la sala a veces. Algunos ya tienen su propio televisor allá privado, pero no comparten amor, no comparten diálogo, no hay comunicación, no hay confianza, no hay relación. Lo tercero, número 3, lo tercero que hizo la mujer fue buscar con diligencia. Número 1, encendió la lámpara. Número 2, barrió la casa. Número 3, buscar con diligencia, porque está buscando algo que para ella es de muchísimo valor. Bendito el nombre de Jesús. Hasta encontrar la moneda perdida. Diligencia es afán, prontitud, pero con orden. Aquí habla de orden. Procuremos con diligencia la restauración de nuestros hijos antes que la muerte los alcance. No nos resignemos a que esos seguro no van a ser salvos, ni estarán en el plan de la salvación. No, padres, eso no es así. El evangelio es para salvación a todos los hombres. Se condenarán los que desprecien el evangelio, pero él fue diseñado para todos porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, hasta el más difícil de sus hijos. Dios quiere que sea salvo. Claro que Dios los quiere salvar, claro que Dios los quiere restaurar. Dios quiere que todos, porque la gracia de Dios se ha derramado para salvación a todos los hombres. Así lo dice la Biblia. Número 4. Lo cuarto que hizo la mujer fue testificar a sus vecinas de su gran hallazgo.
Recuerden que Lucas 15 nos habla de la oveja perdida, el hijo perdido y la moneda perdida. Y cuando la mujer encontró su moneda, fue y se reunió con sus amigas y sus vecinas para testificarle del hallazgo, para alegrarse, para disfrutar. ¿Qué produjo el regreso del hijo pródigo a la casa? Mucha alegría, mucho gozo y fiesta. ¿Qué produjo la oveja descarriada? Alegría y fiesta. Y ahora también esta señora está muy contenta porque ha encontrado su moneda perdida. Eso de testificar es importante porque anima a otros, a otros. Yo tengo una hermana en Estados Unidos, hermana en la fe, ¿no? En Estados Unidos, que cuando estábamos cuando hubo el encierro mundial a causa de esa situación, pues hacíamos nuestros devocionales. Ahora es que predico aquí en el de Gloria en Gloria, pero cuando eso tenía mi propio devocional de 5 de la mañana a las 6:30, pero empezábamos con oración desde las 2 de la mañana. Y teníamos 4 grupos de WhatsApp llenos, cuando eso no había esas comunidades de WhatsApp, era un solo grupo. Y eso se nos llenaron 4 grupos rápidos, nos llegaban cientos de peticiones diarias. Invitábamos a los hermanos a orar desde las 2 de la mañana, a las 5 abríamos el en vivo, hasta las 6:30, y eran solo enseñanzas para la familia. Eso no tenía otro objetivo que evangelístico, que doctrina, no, familia. Y una hermana que está en Estados Unidos se tomó en serio todos esos consejos, esas enseñanzas. Tenía un hijo esquizofrénico, tenía un hijo endemoniado, tenía el esposo también con muchos problemas. Y comienza esa mujer, hermanos, a orar, a interceder, a aplicar los consejos, la enseñanza. Y a los meses comienza ya a enviarme. Hermano, se bautizó mi hijo. Hermano, el hijo con esquizofrenia fue liberado. Hermano, mi esposo recibió el Espíritu Santo y me mandaba videos. Es que testificar anima a otros. Por eso esta mujer de la Biblia testificó, porque anima a otros que están pasando por situaciones similares, peores o no tan graves. El asunto es que da esperanza, porque uno dice, no, si Dios obró en los hijos de esta hermana, también va a obrar en los míos, y anima a otras personas. No descanses hasta recuperar esos hijos perdidos. No te resignes a que no hay nada que hacer. Nada de eso, mi hermano, amigo, padre, madre. Mientras haya vida, la Biblia dice que hay esperanza. Aún hay mucho por hacer. Mucho. Comienza con encender la lámpara. Considera que ya está tarde. Considera que no hay nada que hacer. Considera que ya perdió el control sobre sus hijos, que ya no hay consejo que valga. Estás en la noche. Está de noche. En tu vida familiar está de noche. Bueno, si está de noche, enciende la lámpara, que es la palabra de Dios. Ve, saca todos los días un rato especial, un momento íntimo tuyo con la palabra de Dios. Número 2, barre tu casa, límpiela. Saquemos de nuestras casas lo que no sirva, esos odios, esas enemistades, esos rencores, esas preferencias, esas injusticias, el pecado incluso, no lo permitamos en casa. Voy a ponerles un ejemplo, que ya lo he dicho, pero bueno, cuando los hijos llegan a la casa, papá, ¿qué tal película? Que vamos a ver una película. Advertencia en esta casa. Ya ustedes saben, si son de las películas que comienzan a decir vulgaridades, ya, ni la pongamos. Eso no se puede permitir. Yo no digo vulgaridades. Yo no ando por ahí arriándole la ancestra a una persona y lo permito dentro de mi casa a través del televisor. Eso no tiene, en serio que eso no tiene sentido. Y un televisor a todo volumen y echen vulgaridades, maldiciones y digan cosas y usted ahí tranquilo, como hay nada. Pues, ¿cuál es la gracia? No, no se permite. Busca con diligencia. Enciende la lámpara, barre tu casa, busca con diligencia, no desmaye, con perseverancia. Gotera continua, vence la roca, con perseverancia. Todos los días, no deje de clamar por esos pelados, por esos muchachos.
hasta encontrar. No descanse hasta que sus hijos vuelvan al Señor, sean restaurados, liberados. Si tiene que perdonar, perdone. Y si tiene que pedir perdón, pide perdón. Los padres tenemos la obligación moral de pedirle perdón a los hijos si fuimos injustos, si tuvimos preferencias, si fuimos amargados, si alegábamos todo el día, si nosotros mismos como padres generamos un ambiente de rabia, de enojo en la casa y somos culpables, tenemos la obligación moral de pedir perdón a nuestros hijos. El perdón sana, el perdón restaura, el perdón reconcilia. La mejor manera de buscar es con la lupa de Dios. Ponte la lupa de Dios, la fe. El enemigo te dirá que no hay esperanza, que no hay nada que hacer, pero Dios te dice que sí hay esperanza. A una de sus amigas que había perdido la esperanza, el Señor le dijo, yo te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, y la vio ese mismo día. También dijo el Señor, porque no hay nada imposible para Dios. Porque con fe es posible agradar a Dios. Es posible agradarlo con fe. Y ya para ir concluyendo, hay que generar espacios de reconciliación pidiendo perdón, reconociendo que como padres también nos hemos equivocado y hemos cometido injusticias. Hay que demostrar el amor. Decimos amar a nuestros hijos, demostrémosle el amor. El amor se confiesa, pero también se muestra y se demuestra. Hay que enseñar la palabra de Dios disfrutablemente. Haga de la palabra de Dios una enseñanza que se disfrute, no con juicios, ni maldiciones, ni nada, ni amenazas. No, la palabra de Dios, Dios es amor. Enseñemos un mensaje que trae amor. Hay que generar espacios de relación con los hijos. Así que, hermanos, amados, barre tu casa. Es el tema que hemos visto hoy. Barre tu casa. Aprendamos de esta mujer las cosas que hizo para encontrar algo de gran valor que no se perdió fuera de casa, que se perdió dentro de la casa de ella. Aprovechemos y oremos por sus hijos, por esos muérganos. Dice usted, uy, es que esos hijos míos son unos muérganos. Bueno, oremos por esos muérganos. Que Dios siga haciendo maravillas grandes, preciosas, portentos enormes. Soberano Salvador. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ha regalado en esta mañana, por esta bendición, por esta oportunidad. Una vez más presento delante de ti los hermanos, los padres, sus familias, sus hijos. Señor, extiende tu misericordia y tu gracia. Dale a estos padres la victoria de ver a sus hijos restaurados, liberados, sanados integralmente y sobre todo ver a sus hijos amándote, sirviéndote y honrándote. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén, amén. Oiga, amados hermanos, Dios les bendiga, paz de Cristo. Bueno, me place haber estado con ustedes y no olvide a pasar un día bien bueno con esa familia, hermanos. Intégrese con su familia, que eso es de mucha bendición. Paz de Cristo para todos.